Capítulo 21. Los muros del castillo se levantaron lentamente. Después de todo, solo eran 4 personas trabajando en él. Bueno, 4 y uno más de vez en cuando. Helga se sorprendió de que el señor de la pesadilla siguiera regresando. Incluso trajo a su otro sirviente, Lucian, con él. Cuando se le preguntó acerca de los demás, dijo: ¿qué otros? Tienes más sirvientes, ¿verdad? Dijo Rowena. Oh, eres uno de esos. ¿Uno de qué? ¿Quién piensa que tengo una montaña de siervos? Dijo el señor. Solo tengo 2. Estos 2 lo harán muy bien. No sabían qué hacer con él. A veces era cruel, luego parecía enojado consigo mismo por la misma crueldad. A menudo lo notaron sosteniendo piedras dentadas en sus manos, pero rara vez les dijo por qué. Godric dijo que una vez encontró sangre en las piedras. Helga decidió preguntarle a Elise en lugar del señor de la pesadilla. El maestro hace lo que quiere, dijo Elise. ¿Incluyendo lastimarse a sí mismo? Preguntó Rowena. Si está tan en conflicto consigo mismo, ¿por qué no deja de ser el señor de la pesadilla? No tiene otra identidad. Su nombre es Nigmarelor. El maestro no tiene nada que ser si el título desaparece. Todos tienen nombres reales, dijo Rowena. No maestro. Maestro no tiene otro nombre. Rowena le preguntó al señor de la pesadilla más tarde sobre eso, y él dijo: oh, ella tiene razón, no tengo un nombre. Todo el mundo tiene nombres, le dijo Rowena tal como le había dicho a Elise. Bueno, yo no recuerdo el mío, respondió. Lo intenté una vez. Terminé con tanto dolor que decidí no volver a intentarlo nunca más. Puedo defenderme del dolor físico, pero el que está en mi cabeza, ese es insoportable. Estaba de mejor humor cuando no hacían preguntas. Helga no tenía miedo de hacer preguntas, pero aquellas sobre su pasado no conducían a ninguna parte, así que se detuvo con esas. Ella le diría lo que implicaba la bondad. Fue sorprendente lo mucho que escuchó eso, a pesar de no creerlo del todo. La amabilidad es extraña, dijo. ¿No estás seguro de ganar algo con eso? ¿Qué ganaste siendo quien eres? Helga se preguntó. Miedo, y que la gente aprenda a no engañarme, respondió. Nunca se quedó a comer, no hasta un mes después, cuando Rowena lo atrapó justo antes de que lograra escabullirse. ¿Por qué no te quedas a cenar? Ella preguntó. Él la miró a ella, luego a la mesa con la comida. Por lo general, me envenenaría en este punto, dijo, pero tú me lo dirías. Por supuesto que lo haría, dijo Rowena. Es solo carne con hierbas. ¿Hierbas venenosas por casualidad? No. Lástima. Habría hecho que comer fuera más interesante. Estarías muerto si comieras veneno. No, créeme. Lo he intentado. Pero se sentó y luego arrastró con fuerza a Elise y Lucian también. Piensan que no deberían comer conmigo, explicó el señor. Es más fácil derribarlos que ser delicado para convencerlos. Nunca lo habían visto comer antes y, por lo tanto, se sorprendieron al ver lo quisquilloso que era. Tampoco comió mucho y rechazó el vino. Elise le sirvió una taza de agua. Cosa asquerosa, le gruñó al vino. El sabor asqueroso hace que la gente haga cosas asquerosas. ¿Y no haces cosas malas? Desafió Helga. Me tienes ahí, niña. Hago cosas sucias, casi todo el tiempo, pero al menos no finjo que son las bebidas las que me hacen hacerlo. Helga no sabía qué decir al respecto y por lo tanto lo dejó en paz. El señor bebió más agua que comida y se fue temprano. Pero la próxima vez que Rowena lo invitó a comer, no preguntó si habían envenenado la comida o no. Fue cuando se llevó a dementores con él por primera vez que Salazar les dijo algo.
Él sí conoce la bondad. ¿Qué? Dijo Helga. Él no lo hace. Él mismo lo dijo. Míralo ahora, instó Salazar. Con los dementores. Ahora. Caminaron hacia las puertas de entrada y observaron al señor de la pesadilla. Las asquerosas criaturas no eran algo que quisieran ver de cerca, pero el señor al menos las mantuvo alejadas del castillo mismo. Ahora, él estaba riendo, rodeado por ellos. Agarraron sus túnicas, sus brazos, y él tomó sus terribles cabezas entre sus manos como si fueran algo digno de amor. Su sonrisa cambió todo su comportamiento. Helga dejó caer los planos que había estado sosteniendo. Pensé que él no conocía la bondad, susurró. Ni siquiera sabía que podía reírse de esa manera. ¿Cómo? Preguntó Godric. Él no trata así a sus sirvientes. Las criaturas son sus hijos, dijo Salazar. Eso es lo que dijo de todos modos. Supongo que tenía suficiente amor en él para amarlos. Pero dijo que no conocía la bondad, pero que es amable con ellos. ¿Estaba mintiendo? Dijo Helga. Tal vez no sabía que era amable con ellos, dijo Salazar. Si no sabe lo que significa ser amable, entonces tal vez no piense que sus acciones hacia los dementores son amables. Los dementores chillaron, su lenguaje terrible, y para su sorpresa, el señor de la pesadilla respondió con sonidos similares. Ni Elise ni Lucian parecían incómodos al caminar alrededor de los dementores, pero no se dieron cuenta de las acciones de su maestro como bondad. En el nombre de Merlín, ¿qué les pasó para que se pusieran de esta manera? Helga se preguntó. Oh, el señor de la pesadilla se mantuvo firme mientras estaba en el castillo, Hogwarts, pero los sueños, oh, cómo odiaba los sueños. Empezó a quedarse despierto por la noche, 2 noches, cualquier cosa para estar tan cansado cuando dormía que no había nada más que oscuridad. Oscuridad y sin sueños. No sueña con haber conocido a los 4 amigos bajo una luz diferente, como si hubieran estado muertos durante mucho tiempo y él viviera en su castillo, excepto que él era pequeño y solo los conocía como piezas perdidas de la historia. No hay sueños de tía y tío, ellos listos para torturarlo, encerrarlo, ignorar su existencia misma. Ningún sueño de un extraño hombre pelirrojo que extendía una mano, siempre listo con una sonrisa que el señor no tenía idea si se merecía. También le dolía la cabeza, incluso después de haber logrado dormir sin sueños. Las cerraduras que había puesto en su cabeza comenzaban a romperse. Los recuerdos llegaron, en destellos, y lo dejaron gritando de dolor, retorciéndose en el suelo. Se encontró más de una vez siendo acuñado por sus dementores, ellos acariciando sus manos calmantes a través de su cabello, sus voces ahogando ruidos extraños. Su presencia significaba todo para él. Elise y Lucian trataron de ayudar. Hicieron sus comidas favoritas. Lucian hizo una bebida endulzada con miel. El señor decidió que le gustaba antes de acostarse, y Lucian nunca dejaba de hacerlo todas las noches. Los toleró en su mayoría, luego vinieron breves estallidos de ira intensa en los que quería que todo desapareciera. Odio ser yo, gimió el señor. Dios mío, que alguien me haga desaparecer. Maestro, intentó Elise. Le arrojó un libro y lloró, escondiendo su rostro entre sus manos. Él no había tenido la intención de hacer eso. Su cuerpo seguía moviéndose por sí solo, y solo lo hacía sentir como una mierda. Era un hombre horrible, horrible. Deseaba poder terminar con todo. Después de su tercer intento con los cuchillos, Lucian y Elise escondieron todos los cuchillos. Atravesó toda una habitación después de eso, arrastrándose sobre vidrios rotos y cortándose la piel.
Todo lo que quedó fue su sangre en el suelo y nada en su piel. Ni siquiera una cicatriz. Así que volvía a menudo a la escuela inconclusa, porque allí se sentía mucho más tranquilo. A Elise y Lucian les gustó allí. Podía caminar por los jardines durante horas sin querer lastimarse. A veces se tumbaba en el césped y sentía como si lo hubiera hecho antes, cuando era joven, a pesar de no recordar un momento en que era joven. Cada vez que recordaba algo, se formaba una grieta en algún lugar dentro de su cabeza y no sanaba. Un día simplemente se abriría. Eso en algún lugar de su cabeza y el señor de la pesadilla temían ese día. Me estoy volviendo loco, le informó a Elise un día. Maestro. No, estoy enojado. Pero me estoy volviendo más enojado que de costumbre. ¿Necesitas algo? Sí, un veneno que realmente me matará. ¿Veneno de basilisco? ¿He probado el veneno de basilisco? Sí, maestro. Dijiste que sabía a limón, antes de vomitar durante una hora. Oh, ¿era ese el veneno de basilisco? Lástima. Se supone que mata a la gente normal. Al menos los 4 amigos estaban entretenidos, mientras él estaba allí. Sus más mínimas acciones lo hacían sentir asombrado, y luego sentirse estúpido por sentirse asombrado, pero volvió con ellos de todos modos. Era una distracción demasiado buena como para deshacerse de ella de todos modos. Incluso Helga, la más sospechosa, se estaba calentando con él. El más fácil fue Salazar. El hombre no tenía un gran amor por los mugles, y el señor no sintió que tuviera que morderse la lengua tanto. Estaba sorprendido de sí mismo tratando de no decir ciertas cosas sobre esto y aquello, sorprendido de que le importara lo que pensaran de él. Sin embargo, todavía no les gustaban sus dementores, ni siquiera Salazar. Bueno, nadie es perfecto. El señor respetó sus deseos y no llevó a sus hijos al castillo a medio terminar. Sin embargo, debería haber sabido decirles eso a los dementores, como se demostró cuando Rowena soltó un grito al ver a uno de los dementores merodeando por las puertas del gran salón. Oh, dijo el señor. Criatura tonta, ¿qué estás haciendo? El dementor chilló, toqueteando su túnica y abrazándolo cuando se acercó lo suficiente. Rowena los miró a los dos. Me llevaré afuera, ¿de acuerdo? Le dijo el señor de la pesadilla. Debería haberles mencionado que no podían entrar. Sí, tonto, nos vamos. ¿Qué? No, no voy a hacer eso. ¿Qué? Eres un dementor, ¿cómo puede asustarte eso? El dementor siguió chillando mientras caminaba afuera con él, con una mano podrida agarrando su túnica, y creyó escuchar risitas. Se dio la vuelta, pero Rowena tenía la mano sobre su boca y simplemente le hizo señas para que se alejara. Normalmente habría matado gente por eso. Ahora simplemente se alejó. Oh, las escaleras. Helga no estaba segura de qué hacer con las escaleras. La lógica le dijo que debía dejarlos todos muy claros, permitiendo que los estudiantes subieran y bajaran fácilmente a cada piso. Pero la lógica, había algo aburrido en ello. Simplemente escaleras simples. Tal vez decoraciones en ellos. ¿Sería eso suficiente? No, algo más, moviéndose. Deberías hacer que las escaleras se muevan. Helga saltó y se dio la vuelta, pero el señor de la pesadilla solo miró los planos esparcidos sobre la mesa. ¿Mover? Ella dijo y eso se sintió bien. Había estado a la vanguardia en su mente. Sin embargo, todavía tenía que preguntar. ¿Por qué? Porque sería divertido, respondió. ¿No crees que sería gracioso? Ella no sabía que él tenía ese tipo de humor. Sarcasmo sí, parecía respirarlo, pero humor como ese.
Era bastante agradable saber que, por jodido que estuviera, había algo normal en él. Oh. Sí, suena divertido, dijo, porque necesitabas divertirte en una escuela. No podía ser todo acerca de la educación. Pero los estudiantes podrían llegar tarde. Maldita sea tu lógica por volverte en mi contra. Prefiere escuchar al señor para ser honesta. Son estudiantes mágicos, resolvió por ella. Sería educativo, enseñarles un truco o dos. Gracias por decir eso, dijo y sonrió. Está bien, mover las escaleras. Oh, esto va a ser divertido. Y así, Godric puso las estúpidas y malditas escaleras en movimiento como culpa de ambos. Salazar aulló de risa al ver a su amigo tratando de subir al tercer piso, todo mientras Helga gritaba. Aún no lo he perfeccionado. No lo sé, dijo el señor de la pesadilla, se ve absolutamente perfecto. Caos. Me gusta. Por supuesto que lo harías, murmuró ella. Si no me doy cuenta, lo anotaré como tu creación y, por lo tanto, tu culpa. Me gustaría verte intentarlo, niña. Pero él la ayudó. Durante una semana perfeccionaron las escaleras juntos, ambos tomando el crédito y Godric resolviendo subir volando en una escoba. Tienes que probarlos eventualmente, dijo el señor de la pesadilla. Godric lo hizo al final y quedó atrapado en un paso falso. Helga, Rowena y Salazar miraron al señor, quien se encogió de hombros y dijo: tiene que ser un poco desafiante, ¿verdad? Oh, pero con el paso del tiempo, notaron que algo andaba mal con el señor. El que habían conocido al principio se había suavizado, quizás solo a su alrededor, pero ahora estaba apático. Se quejó de dolores de cabeza, caminó directamente hacia las paredes porque la luz le lastimaba los ojos, lo que terminó con él deambulando con los ojos cerrados. A menudo se lo encontraba afuera con sus dementores, ellos acurrucados a su alrededor, acariciando su cabello, su espalda, sus silbidos haciendo que los pechos de los cuatro amigos dolieran. ¿Tu maestro está bien? Salazar le preguntó un día a Elise. Había cambiado de primavera a principios de otoño desde que conocieron al hombre, y los días se les habían pasado volando. No, dijo ella. El maestro no ha estado bien durante mucho tiempo. Quiero decir, recientemente. En gran medida habían renunciado a intentar averiguar si el señor de la pesadilla era inmortal o no. Él y los sirvientes hablaban como si fueran viejos, pero los cuatro amigos dudaban en creerlo. Tiene dolores de cabeza, dijo Elise. Muchos de ellos. Dice que los sueños son desagradables, y el maestro ha tratado de dejar de dormir. ¿Por qué? Helga se preguntó. Porque si el maestro permanece despierto el tiempo suficiente, no tendrá sueños extraños cuando se derrumbe, dijo Elise. No sé qué ayudará. Ni siquiera las pociones pueden hacer que los sueños desaparezcan. El maestro solía poder dormir durante largos periodos. Días y semanas, pero dice que ya no funciona. Ahora mismo no. No sabían muy bien qué decir al respecto, pero se dieron cuenta de que Elise estaba preocupada. Especialmente cuando el señor comenzó a rechazar la comida y, en cambio, se lanzó a ayudar con el castillo, haciendo las partes más peligrosas. Parecía estar emocionado cuando Godric aulló. Si caminas de esa manera, puedes caerte y romperte el cuello, tonto de un señor. Lo miraban ansiosamente moverse con la gracia de un bailarín a través de paredes a medio terminar, Lucian y Elise seguían sus movimientos con la mirada. El señor nunca cayó. En cambio, siguió trabajando y, por primera vez, también lo tendrían allí por la noche. Probablemente no sea a lo que estás acostumbrado, dijo Helga mientras le mostraba un catre que habían preparado.
Oh, he tenido mucho, mucho peor que esto, Helga. Esto es lujoso en comparación. No parecía estar mintiendo, y se acostó en el catre. Él sonrió. Mucho mejor que la mayoría. Bueno, mi cama es la mejor, pero soy parcial. Estoy bastante segura de que tu cama es la mejor, dijo Helga. Duerme bien, señor. Oh, espero no gritar demasiado. Ella pensó que estaba bromeando. Cuando se despertó sobresaltada más tarde, por los sonidos de los gritos de alguien, al principio no pensó que fuera el señor de la pesadilla. Pero cuando se mudó a la habitación que habían reservado para él y encontró a Lucian y Elise tratando de evitar que se rascara la cara, ya que todavía estaba gritando, descubrió que sobre esas cosas, el hombre rara vez bromeaba. Cuando finalmente despertó, el señor no dijo nada. Simplemente se acurrucó en la cama, llorando en silencio mientras miraba la pared. Permitió que Lucian le acariciara suavemente la espalda un rato antes de gruñir y levantarse de la cama. Para su sorpresa, se metió debajo de la cama y gritó: «Si no quitan las luces, les arrancaré la garganta. Váyanse». Elise se apresuró a arrastrar a Lucian y los empujó a todos fuera de la habitación, luego cerró la puerta suavemente detrás de ella. Ella lo escuchó durante un rato y dijo: «No entraremos a menos que el maestro diga que podemos, o él mismo saldrá». «¿Hace eso todas las noches?», preguntó Godric. Él, Salazar y Rowena se habían unido a Helga en la puerta antes, todos habían sido testigos de las luchas del señor. «Todas las noches trata de dormir de todos modos», les dijo Elise. El señor de la pesadilla se fue temprano en la mañana, cuando una vez más se habían ido a la cama. No volvió durante días y cuando lo hizo, no los miró a los ojos. «La gente tiene pesadillas, ya sabes», le dijo Rowena. Aunque es irónico, ¿no? Él dijo: «Me llamo el señor de la pesadilla, y sueño esas cosas. ¿Quién te dio ese título?» «Todos. Me gusta, ¿sabes? Hace que la gente me deje en paz. Excepto tú. No me tienes miedo. Al principio, lo hicimos». «No lo demostraste», le dijo. «Esa es la diferencia. Me temías, pero aún así te pusiste de pie. Coraje. No mucha gente tiene eso. ¿Alguna vez has tenido miedo?». Ella se preguntó. «Lo fui una vez, creo. Los recuerdos se han ido. Yo los encerré. Me duelen cuando tratan de regresar, así que no me permito recordar». Se tocó la cabeza. «Pero hoy en día, temo poco. Tal vez demasiado poco. Elise y Lucian tienen miedo de perderme». «¿Por qué tienen miedo de eso?». «Eres su amo. Solo porque les hice eso». Rara vez hablaba de eso. Rowena no estaba segura de qué decir para que continuara sin hacerle sentir que estaba obligado a hablar de ello. Pero ella no tuvo que decir nada. El señor tomó una roca afilada, mientras estaban sentados cerca del lago, y continuó: «Les rompí la cabeza y los hice míos. Robé su voluntad y los obligué a obedecerme. Dicen que son leales, y lo son, pero no por su libre albedrío. Ciertamente lo creen así. Por supuesto que lo hacen. ¿De verdad crees que los controlas tan bien?». «No los controlo, los cambié. Lo que sienten ahora es lo que mi magia les dijo que sintieran». Rowena no estaba tan segura. Lo había visto en ambos. Su amor por su amo. Elise adoraba el suelo que pisaba. Luciano también lo hizo. Hicieron todo lo posible para que se sintiera cómodo, pero reprimieron su afecto. Tal vez sabían que sería malo para recibirlo. Pero ellos lo amaban. Como el señor parecía tener poca comprensión del amor, ¿habían llegado a sentir ese amor de forma natural? Ella se preguntó. Ella no tenía idea. Tal vez ella nunca lo sabría.
Lo vio sujetar la piedra con más fuerza, y luego se alarmó cuando vio la sangre. Él le impidió levantarse y se volvió hacia ella. Rowena se preguntó cómo no se dio cuenta de que albergaba tantas emociones en su interior, cómo parecía pensar que no tenía amor ni compasión. Sin embargo, todo lo que vio ahora fue una profunda tristeza en sus ojos cuando dijo: «Cura tan rápido, no te molestes. ¿Por qué te lastimas?». Dejó caer la roca y juntos observaron cómo las pequeñas heridas se curaban solas, dejando solo sangre. «Es la vida», dijo. «La nitidez, la sangre, me recuerda que estoy vivo». Oh, por supuesto, siempre llega un día en que todo se desmorona. El señor de la pesadilla se había estado comportando de forma más extraña que de costumbre. Cambiando de temperamento como rápidos cambios de clima, lanzando insultos solo para retirarse y golpear sus puños sangrientos contra las paredes del castillo. Era como si esa noche, cuando lo escucharon gritar para despertarse de las pesadillas, hubiera cambiado algo. Se había desquiciado. No era un amigo, todavía no, pero se acercaba a esa etapa en la que todos lo llamarían amigo. Habiendo visto un atisbo del buen hombre que podía ser, desde entonces se había desvanecido en la locura. No lastimó a Elise ni a Lucian. En cambio, lo encontraron ese día tallando heridas en sus brazos, y cuando las vio, solo se rió. Una risa que les recordó a los 4 amigos al hombre que habían conocido al principio, el hombre que no sentía nada cuando lastimaba a los demás. «Está enojado», dijo Godric. «Completamente loco». Sin embargo, al mismo tiempo, no lo está. ¿Cómo puede ser tan diferente, dependiendo de la hora? Cuando Elise terminó de vendar sus brazos heridos, el señor de la pesadilla estaba aullando a la pared, arañando su cabeza y rogándole a alguien que le arrancara el corazón. «No ayudará», intentó Lucian. «Me distraerá». El señor le gritó. «Se va a abrir si no me distraigo». «¿Qué se abrirá?», preguntó Rowena. Visiblemente se recompuso un poco, incluso si sus dedos seguían retorciéndose. Tiró de las vendas. Lucian se atrevió a apartarle las manos de un manotazo. El señor tamborileaba encima de sus muslos, tarareando, mirando a su alrededor como un loco. Luego se arrojó de la silla y corrió alrededor del castillo. Estaba arriba de una pared, luego por un pasillo, luego en las escaleras móviles, luego acurrucándose en la oscuridad de los niveles subterráneos. Cuando Salazar lo encontró en una de las habitaciones, el señor dijo: «¿Habrá pociones enseñadas?». «Sí. Creo que lo hará». «Oh, esta es una buena habitación para eso», dijo el señor. «Lo recuerdo». «¿Qué?». «Nada», dijo y se sentó. «Nada en absoluto». «Como desee, señor», dijo Salazar, sin querer molestarlo. «Sala de pociones, ¿eh?». «Sí, puedo ver por qué. Tiene buena ventilación a pesar de estar bajo tierra. Los vapores subirían hacia arriba, no se acumularían». «Bien», dijo el señor. «El escritorio de ahí arriba, algo para escribir, necesitarás una sala de almacenamiento». «Allá», dijo Salazar, señalando el otro extremo de la habitación a la izquierda. «Oh, sí, es perfecto». «¿Se siente mejor, señor?». El señor de la pesadilla se rascó los vendajes, pero no intentó hacer nada más. Estaba moviéndose suavemente donde estaba parado. «Se está abriendo», dijo. «¿Qué es abrir?», preguntó Salazar. La parte de mi cabeza». «¿Tu cabeza?». «Cosas que me obligué a olvidar, están viniendo». ¿Por qué sonaba tan asustado de eso? Cuando Salazar mencionó esto, Rowena dijo algo similar no hace mucho. Parece haber guardado bajo llave los recuerdos de cuando era más joven.
Dijo que lo lastimaron, así que no quería recordar. Pero si lo atormentan tanto ahora, dijo Godric. ¿No sería mejor recordar y luego lidiar con eso? Helga asintió. Salazar vaciló un poco más, pero los otros tres cargaron. El señor de la pesadilla había sido persuadido afuera, donde ahora estaba mirando hacia los muros del castillo. Los vendajes se habían ido, las heridas oscuras contra su piel pálida. Sus claros ojos verdes los buscaron a medida que se acercaban, y les enseñó los dientes. Pero no huyó. Señor, tus recuerdos te duelen, dijo Helga. ¿No es así? El tormento es mi estado de ánimo habitual, dijo y luego se echó a reír, antes de golpearse en la pierna. Dejó de reírse y miró a todos lados menos a ellos. Sí, huelen. ¿Es porque los retienes? Huele, así que lo mantengo alejado, le dijo. Me están lastimando, así que los encerré. Pero duele mantenerlos alejados, ¿no? No lo sé. Los odio. Odio todo. La magia se rompió y luego fue empujada hacia abajo. Se agarró el pelo y se alejó de ellos. Nunca antes se había visto tan pequeño a sus ojos, tan pequeño y asustado. Helga comenzó a avanzar cuando la sangre comenzó a gotear de la nariz del señor. Él mismo pareció sorprendido con eso. Tosió y le salió sangre de la boca. Luego gritó. Gritó y se agarró la cabeza y comenzó a destrozar. Tropezó hacia atrás, alejándose del castillo, sus dementores incapaces de acercarse a él. Ahora la magia rugió, se volvió clara y oscura y nunca habían visto una demostración de poder como esa. La magia era salvaje, como su amo. El señor gritó y aulló y más sangre caía. Luego, con un crujido, desapareció. ¿A dónde fue él? Helga llamó a Lucian y Elise. Debe haberse ido a casa, dijo Elise. Llévanos allí. Elise agarró a Godric y Rowena, y Lucian tomó los brazos de Salazar y Helga. Entonces experimentaron la forma más extraña de viajar hasta ahora. Se sentía apretado, sin embargo, vieron cómo recorrieron una gran distancia. Todo su cuerpo fue apretado, comprimido y luego vuelto a colocar. Lo que tenían enfrente no era una mera casa. Era algo mucho más grande. Torres que ascienden hacia el cielo, piedras oscurecidas por la edad, puertas arrancadas de sus goznes. Lucian y Elise ya estaban corriendo. Helga la siguió y fue la primera de los 4 amigos en entrar a la casa del señor de la pesadilla. Nunca antes había visto una casa como la suya. Las paredes estaban cubiertas de madera y telas. No había pinturas. En cambio, había estantes aquí y allá. En uno había frascos llenos de cosas en las que preferían no pensar. En cambio, ella, y ahora los otros 3, escucharon ruidos de estruendo y encontraron el camino hacia lo que parecía ser una sala de estar. Tenía lugares para sentarse, y el señor corría por la habitación, gritando y sangrando. Sollozó mientras se agarraba la cabeza. Elise trató de acercarse solo para ser arrojada contra la pared y su brazo se rompió. Lucian se retiró y Rowena corrió para ayudar a Elise. El señor cayó al suelo, temblando y arañando sus brazos. Haz que se detenga, haz que se detenga, haz que se vaya. La magia se sentía caliente contra sus rostros. Elise los empujó hacia atrás cuando la magia tomó forma, se convirtió en un hombre. No vieron el rostro de la persona y no lo entendieron, pero por la forma en que el señor se encogió y gritó aún más salvajemente, no era una persona a la que quisiera ver. El hombre era de complexión ancha y su rostro se volvió claro. Sus ojos pequeños y brillantes se clavaron en el señor de la pesadilla. Empezó a gritar, sacudiendo sus carnosos puños y el señor siguió retorciéndose.
Mientras el hombre continuaba gritando y gritando, la boca se oscureció y sus ojos se volvieron grandes y de un rojo brillante. De alguna manera Helga entendió que este era el tío, este era el demonio en los sueños del señor, un hombre convertido en un monstruo quizás por los años y el abuso que nunca sanó. Un miembro de la familia que no había hecho nada bueno para el señor. El hombre desapareció, fue reemplazado por una mujer, por la tía, con el rostro demacrado pero gritando igual de fuerte, y el señor de la pesadilla la atravesó con magia antes de caer hacia atrás, jadeando con fuerza. Aún le salía sangre por la nariz. Los odio, los odio, los odio, los odio, murmuró. Mugles, todos ellos, son iguales, igual que la tía y el tío, él cazó mugles simplemente por eso, dijo Rowena. ¿Qué demonios le hicieron esos dos? Tal vez su mente los hizo peores de lo que eran, dijo Godric. Si no recuerda lo que realmente eran, podrían haberse convertido en cualquier cosa en su cabeza. Necesita recordar, dijo Rowena. ¿Cuándo le duele tanto al maestro? Dijo Luciano. ¿Estás loco? Él es el que se ha vuelto loco por esto. ¿No quieres que lo recuerde? No cuando le duele. El señor de la pesadilla se arrastró hacia arriba, tosiendo y atragantándose, derribando jarrones y libros mientras se alejaba de ellos. Señor, dijo Rowena. Señor, necesitas recordar. ¿No te cansas de esto, no saber? Duele saberlo. Le gritó. Duele, oh, duele, me obligué a olvidar. Lo sé que tenía que olvidar o me volvería loco, sabiendo que... Gimió cuando un nuevo dolor pareció atacarlo. Arrancó un cofre y el contenido se derramó. Una extraña capa, que brillaba y desaparecía, luego varitas. 3 de ellos. Finalmente, una piedra. Su negrura era encantadora y daba vueltas en el suelo. Todavía necesitas recordar, porque no recordar te ha vuelto loco. Instó Rowena. No puedo recordar. Necesito cerrar la cerradura, encerrarlos a todos de nuevo. La piedra brillaba en el suelo. Nunca habían vuelto a ver algo así. Las varitas también se movieron, reaccionando a su magia. El señor poseía 3 varitas. ¿Los había ganado? No lo conocían desde hace tanto tiempo, pero nunca lo habían visto con una varita. Recordar no debería doler. Dijo Rowena. A veces es necesario recordar, dijo Godric. Encerrarlo todo no parece haberte hecho mucho bien. Esta vez, la magia desgarró algunas de las telas junto a las ventanas, partiéndolas por la mitad, y cuando el señor de la pesadilla las miró, la sangre también salía de sus ojos. Golpeó su cabeza contra el suelo, llorando, golpeando sus puños ensangrentados y en carne viva. De la piedra, salió una pequeña luz. De alguna manera el señor lo vio y agarró la piedra. Mientras la sostenía, la desesperación desapareció de su rostro y miró la piedra. Un hilo de saliva mezclada con sangre cayó de su boca. Lentamente se arrastró hasta quedar sentado. Caballero, aventuró Helga, dando un paso más cerca a pesar del suave sonido de advertencia de Elise. Tan familiar, bosque, muerte, ¿por qué regresé? Su mano se cerró con más fuerza sobre la piedra y los miró. ¿Por qué quieres que lo recuerde? Preguntó, la sangre formando lágrimas en su rostro. El Nigmarelor, tan orgulloso y pulcro la primera vez que lo vieron, era un desastre. Ensangrentado y golpeado, se sentó sin fuerzas en el suelo, con la mano cerrada sobre una piedra que no tenía ni idea de que fuera otra cosa que una mera piedra. ¿Por qué te duele no hacerlo? Dijo Salazar. Nos importa. Lucian y Elise se preocupan. Ni ellos ni nosotros queremos volver a verte en este gran dolor. ¿Por qué?
Soy un monstruo. He matado a tanta gente. No me arrepiento. Matar a un niño no significa nada para mí. Me río en la cara de sus padres. Señor, por favor, dijo Helga. No has hecho eso en mucho tiempo. Te estás convirtiendo en otra cosa. No quiero ser otra cosa. Soy yo. ¿De verdad lo eres? Si no recuerdas tu pasado, ¿quién solías ser?, dijo Rowena. ¿Cómo puedes saber que eres tú mismo? Él la miró fijamente. Entonces escucharon un clic, como una cerradura girando. Por un momento el señor se quedó quieto. Entonces sus ojos se abrieron y gritó, cayendo hacia atrás y destrozándose. La sangre fluyó de nuevo y lo único que parecía agarrar era esa pequeña piedra. Volvió a golpearse la cabeza. Que alguien le impida hacer eso. Salazar dijo. Se romperá el cráneo. Pero por más que lo intentaron, la magia no les permitió acercarse. Finalmente se detuvo y la piedra se le cayó de las manos. El señor estaba ensangrentado pero sus ojos permanecieron abiertos. Mientras los miraba, sus ojos se deslizaron hacia algún lugar detrás de ellos y vieron que su cuerpo se relajaba. Antes de que pudieran caminar hacia él y ver que estaba bien, el señor dijo, Jorge. Se dieron la vuelta y había un fantasma parado en la entrada de la habitación. A pesar de él detrás transparente, podían ver el cabello rojo vibrante, los colores de su túnica. El fantasma era de un joven al que le faltaba una oreja y le sonrió al señor de la pesadilla. Pensé que nunca me recordarías, dijo. Ha pasado un tiempo, amigo. Sus palabras fueron extrañas. Lo entendían, más o menos, pero hablaba diferente a ellos. George, dijo el señor, me duele mucho. Lo sé. El fantasma pasó junto a ellos y se arrodilló al lado del señor, incapaz de tocar pero incapaz de mantenerse alejado. Respira ahora, compañero. Respira, eso es todo, solo concéntrate en respirar por mí, ¿de acuerdo? El significado general se entendió, pero el señor parecía haber cambiado a la misma extrañeza que el fantasma. Era una versión del inglés que los cuatro amigos nunca antes habían conocido. George, dijo el señor. No tenías que morir, todo salió mal, en ese entonces, no tenías que morir por mí. Yo también lo sé. No significa que no lo volvería a hacer. Mi cuerpo se movió por mi cuenta. Vale la pena salvarte. Pero no puedo, ni siquiera en ese entonces, no podía, el señor estaba temblando, luchando por respirar y George dijo. Vamos, no puedo ayudarte aquí, ¿dónde están los dementores? Como si hubieran recibido una orden, las criaturas comenzaron a filtrarse. Algunas de ellas chillaron suavemente cuando vieron a George, acariciando el aire a su alrededor, saludándolo como a veces saludaban al señor de la pesadilla. ¿Quién es ese fantasma? Godric le preguntó a Elise. Nunca lo había visto antes, le dijo Elise. Oye, vamos, ayúdalo a sentarse, los dementores eran amables. Acariciaron la sangre del rostro del señor, lo abrazaron contra el pecho y actuaron aún más cerca de él que antes. El señor de la pesadilla se relajó en su abrazo y miró a George. Era como si aquellos que se habían olvidado de todos los demás. Eres transparente, dijo el señor y se rió un poco. Sin embargo, parecía más triste que feliz. ¡Qué saludo! Gracias, gran idiota. Apuesto a que puedo meter mi mano en tu cabeza. Apuesto a que puedo hacer lo mismo, respondió George. Sí, puedes. El señor extendió una mano, pero no lo suficiente como para atravesar a George. ¿Quién es él, señor? Salazar finalmente dijo. Tanto el señor como George se giraron para mirarlos. Él es mi amigo, dijo el señor, los ojos se deslizaron de nuevo a George.
Él murió por mí. Me di cuenta de algo y yo, no podía vivir conmigo mismo recordando cómo no necesitaba morir. Cómo su muerte fue innecesaria. Todavía lo habría hecho, dijo George. Lo he dicho tantas veces, haría cualquier cosa por ti. El señor se inclinó hacia adelante, liberándose de los dementores. Se estremeció y vieron las lágrimas caer al suelo. La mano de George revoloteó cerca de su hombro. Pero lamento no estar aquí, de verdad, continuó. Quería cuidarte. Tú y yo, amigo, en esa casa, si no hubieran pensado lo que hicieron. El señor siguió llorando y finalmente se tumbó en el suelo. No podían verle la cara, pero George se volvió hacia ellos. Comenzó Godric. Sé quién eres, dijo George. El hecho de que no me llamara no significaba que no lo cuidara. Lo hice. Todos los días. Se obligó a olvidar, pero nunca dejé de cuidarlo. ¿Quién eras tú para él? Preguntó Rowena. ¿Solo un amigo? No solo un amigo, supongo. Más como un hermano. Sé que lo vi como mi hermano. Sin embargo, ahora es todo un adulto. Moriste por él, dijo Helga. ¿Por qué? Porque siempre moriré por él. Si alguna vez vuelvo a nacer, viviré y moriré por él. Porque así es como quiero que viva. Algunos lo consideran un monstruo, dijo Salazar. No me importa, dijo George. ¿Puedes irte? Quiero pasar un tiempo a solas con él. Oye, uno de ustedes, sí, quien sea, tráele una manta. Uno de los dementores recuperó uno y lo extendió sobre el señor, quien se negó a mirarlos. George no volvió a mirarlos, y Elise y Lucian también abandonaron la habitación. Uno de los dementores cerró las puertas. ¿Fue algo bueno lo que hicimos? Salazar se preguntó. No tengo idea, confesó Helga. Sonaba bien, pero ahora, Elise, tu brazo. Está bien. Nosotros, iremos. Deja que se recupere por un tiempo. Ven al castillo cuando quiera volver a vernos. O más bien, ven tan a menudo como quieras. Elise y Lucian asintieron. Podemos llevarte de vuelta al castillo, dijo Elise. Eso podría ser una buena idea. Dejaron atrás al señor y al fantasma. Oh, el señor estaba observando a George y lo había estado haciendo durante los últimos 15 minutos. Una de sus manos estaba cerca de la rodilla de George, sin tocarla del todo. Había pasado tanto tiempo desde que había visto la cara de George. Desde que recordaba a George y sabía su nombre. La misteriosa pelirroja que lo calmaba en algunos sueños, en otros le daba ganas de morir. George, que no tuvo que morir por el señor de la pesadilla, porque era un hombre inmortal incluso en ese entonces. Desearía que hubiera un futuro en el que no murieras, dijo finalmente. Tú no, Fred, y no de esa manera. Muchos grandes deseos, por lo que escuché. Desear está bien, ¿no es así? Pensar que todavía podría desear esas cosas. Eres diferente. ¿Lo odias? Se preguntó el señor. ¿Odias en lo que me he convertido? No, admitió George. Tú eres tú. No importa lo que hagas, seguiré estando de tu lado. Oye, llama a Fred también. Apuesto a que está realmente enojado porque solo me llamaste a mí, ya que ha estado esperando tanto como yo para hablar contigo. Tú. ¿En realidad? ¿Sí? Cuando dejaste de llamarnos, nos asustamos. Nos tomó un tiempo darnos cuenta de que te olvidaste de nosotros, y todo. Pero aún así mantuviste nuestras cenizas a salvo. Lo hice, el señor buscó a tientas la piedra y luego la sujetó con fuerza. Era importante, lo sabía. A veces me enojaba. Sabía que era importante, pero no recordaba por qué. Una forma tomó forma, y Fred se dejó caer frente al señor.
Oye, ¿por qué solo llamaste a George? No es justo. Lo siento, acabo de recordar, no podía pensar en nada más. Te lo dije, él me ama más, dijo George. No, no lo hace. Fred protestó. Por cierto, amigo, te ves como una mierda. Soy bonito, dijo el señor de la pesadilla, así que cállate. Sus risas eran mejores que cualquier hechizo curativo. La calidez, la familiaridad, tantas cosas habían cambiado, pero los gemelos seguían siendo ellos mismos. Quería tocarlos. Quería tocarlos tanto. En cambio, apretó la mano y los miró discutir. Ni siquiera se dio cuenta de desmayarse. Oh, la puerta se abrió y tanto Elise como Lucian se levantaron de un salto, habiendo regresado después de ayudar a los 4 amigos a regresar a Hogwarts. El fantasma se asomó afuera y los vio. Solo ayúdalo a acostarse, ¿de acuerdo? Dijo el fantasma. Se desmayó sobre nosotros. ¿A nosotros? Elise entró primero y vio otro fantasma cerca de su amo, su mano flotando como si quisiera tocar pero sabiendo que no podía. Fue más doloroso de lo que podía haber imaginado, ver eso. Somos nosotros, por cierto. ¿Qué? Ella dijo. En el contenedor que atesora, dijo el fantasma a su lado. Era el de antes, el que le faltaba una oreja. Las cenizas, somos nosotros. Lo que queda de nosotros de todos modos. ¿Son tus cenizas? Sí. Quería mantenernos con él sin importar qué. Su amo nunca se había visto tan cansado como cuando estaba acurrucado en el suelo. Pero estaba respirando profunda y tranquilamente. Parecía tan triste, pero tan contento. Ahora lo recuerda. No esperes que hable sobre eso, pero, creo que verás un gran cambio en su comportamiento. Los 2 fantasmas, parecían hermanos, pronto desaparecieron y Elise y Lucian tuvieron cuidado de no despertar a su amo mientras lo llevaban a la cama. Lucian tomó el contenedor con las cenizas y lo colocó justo al lado de la cama, junto con la pequeña piedra negra que había encontrado cerca de su amo. Elise metió al señor de la pesadilla y no pudo evitar quitarse un poco del cabello de la cara. ¿Deberíamos limpiar? Se preguntó Luciano. No. Había visto más cosas que nunca antes había visto. Cosas con las que no estaba segura de qué hacer, y esas cosas permanecerían exactamente donde su amo las había dejado hasta que él mismo decidiera dónde ponerlas. Limpiarían la sangre como mucho. ¿Deberíamos quedarnos? Preguntó. Aquí. Elisa se preguntó. Tenía tanto dolor antes, creo que podemos quedarnos. Creo que verás un gran cambio de comportamiento en él. ¿Qué quiso decir el fantasma con eso? ¿Su maestro actuaría extraño? También dijo que el maestro recordaba. ¿Qué, el pasado? Todo su pasado, incluso las partes que dijo que había guardado bajo llave. Elise no estaba segura de qué hacer. Así que, en cambio, se acomodaron junto a la cama, en sillas, y observaron a su amo dormir el primer sueño tranquilo en muchos años.